Entre tanto, en la Asamblea Legislativa, un comité de la Cámara Baja está buscando viabilizar la aprobación de un anteproyecto de ley para que exista el debate obligatorio de candidatos a la presidencia, así como la equidad de género. De manera paralela, dicen, se socializará el proyecto de ley de implementación del TREP. Yo lo tengo garantizado porque nosotros ya había hablado con los colegas parlamentarios, como tanto de oposición y de oficialistas. Nosotros sí lo vamos a aprobar en el comité y vamos a pasar inmediatamente a la comisión para que sea tratada también en la comisión esos proyectos de ley. No, van a ser esas dos primeras leyes que se va a aprobar en la comisión. Son el debate obligatorio y el tema de equidad de género. La importancia para todos los candidatos es conocer la propuesta al país, porque el pueblo boliviano necesita conocer esos temas. Entonces es eso el tema, porque ya mucho tiempo de aquí generalmente ya no había esos debates y creo que eso va a ser importante, no solamente para los candidatos a nivel nacional, sino también para los gobiernos municipales, para los gobernadores. Entonces este tema me parece justo y necesario. Sí, a las 3 de la tarde tenemos la socialización del tema del TREP, que eso es un tema económico netamente, van a estar seguramente los vocales para que nos puedan explicar a toda la comisión en pleno. Bueno, nosotros vamos, o sea, como es una sesión de comité y una socialización, nosotros ya conocemos el tema de fondo, cuál va a ser el tema del TREP, entonces nosotros a las 3:30 vamos a llevar adelante la sesión del comité para aprobar esos dos proyectos de ley que son importantes. Nosotros tenemos que sacar el informe para pasar a la comisión y en la comisión se tiene que también debatir esos dos temas, dos proyectos de ley. Una vez aprobado en comisión se pasa ya a plenario. Tenemos este mes para aprobar, para tratar esos dos proyectos de ley que son importantes. Tenemos y lo vamos a hacer nosotros. Y en plenaria, lo más antes posible, también se va a convocar a sesión para tratar esos dos proyectos porque son prioridad. Y estamos tomando dentro de la agenda que tenemos dentro de la Cámara de Diputados, están esos dos proyectos de ley. Por supuesto que sí, entonces por supuesto que sí. Entonces nosotros va a ser importante la socialización del TREP, porque esto justamente el Tribunal Supremo Electoral decía de que de aquí va a salir los recursos para el exterior. Con el voto en el exterior. En el Tribunal Supremo Electoral se suscribió el mes pasado un acuerdo con bombos y platillos en el que se garantizaba que los bolivianos que no están en territorio nacional puedan también ejercer su derecho ciudadano de emitir su voto, pero también se comprometieron a implementar el TREP. La pregunta ahora es de dónde sacan la plata, en virtud de que el crédito para el COVID que se exhortó en esta reunión se apruebe para que se destine para el voto en el exterior y la implementación del TREP, hasta el momento no se ha aprobado y al paso que van probablemente tampoco se apruebe. El ministro de Justicia ha dicho que ahora el gobierno está analizando qué otras fuentes de financiamiento pueden utilizarse para garantizar el voto en el exterior, pero también la implementación del TREP. Comprometí la asignación de recursos. El día de ayer, como ustedes conocen, la canciller ha firmado un convenio para la materialización del voto en el exterior. Asimismo, hemos comprometido también todo lo que está en el marco competencial de nuestras funciones y entendíamos que en esa reunión de alto nivel, en esa cumbre de alto nivel, el legislativo también asumió compromisos importantes. No quiero prejuzgar, son 4 proyectos de ley que se han priorizado en el acuerdo compromiso que se firmó, en la declaración compromiso que se firmó, y los 4 proyectos están siendo tramitados en la Asamblea. Esperemos que la Cámara de Diputados primero y después la Cámara de Senadores nos den la grata noticia que vayan cumpliéndose esos compromisos que se han asumido. De todas formas, como lo dice el propio compromiso, la propia declaración, el hecho de que no lleguen a aprobarse estas leyes no va a obstaculizar la realización de las elecciones que están garantizadas para el 17 de agosto. Pero aprovecho la pregunta para exhortar a la Asamblea Legislativa, diputados y senadores, para que cumplan un compromiso asumido por sus máximas autoridades, presidente de la Cámara y presidente de la Cámara de Diputados. Ayer la canciller firmó un compromiso, también un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral para garantizar las elecciones en el exterior. Vamos a tener que recurrir a otras formas de financiamiento, pero lamentamos que algunos legisladores no estén apoyando el proceso eleccionario y el derecho que tienen nuestros ciudadanos en el exterior de ejercer su voto. Nos vamos hasta la ciudad de Sucre, donde el senador Santiago Ticona ha informado que la Comisión Electoral de la Cámara Alta ha enviado una carta al Tribunal Supremo Electoral para que se brinde un informe respecto a los avances en cuanto al cronograma de cara a las elecciones generales. Hay temor porque este cronograma esté muy lento y no esté avanzando como debería para garantizar la realización de los comicios.
En el juego que el mismo gobierno ha caído, ¿no? Dentro de su agenda de acciones del gobierno del movimiento socialismo del señor Arce, estaba contestarle, responderle, a veces realizar alguna acción de todo lo que hacía el señor Evo Morales. Ahora el Tribunal Supremo Electoral ha pasado ese camino, ¿no? Apenas esa situación, cuando lo que en el fondo debería discutirse en las salas plenas debería ser el tema del padrón, el tema del principio de preclusión, ¿no? Y cómo se garantiza la transparencia de las elecciones del mes de agosto, ¿no? Hasta el momento nosotros como Comité del Sistema Electoral y Derechos Humanos no conocemos. Hemos hecho anoche una petición de informe escrito al Tribunal Supremo Electoral sobre el tema del TRED, sobre el tema de la actualización de las inscripciones, el calendario electoral, ¿no? Pero no hemos tenido respuesta alguna todavía. Porque parece que prioridad para los vocales son temas de los programas internos que tienen los interlocutores, ¿no? Bueno, hasta el momento no tenemos, ¿no? Pero hay que dejar algo en claro, ¿no? El proceso electoral se va a realizar con una resolución que la sala plena del Tribunal Supremo Electoral lo va a realizar. Se aprobó una ley con el tema de la señora Áñez, pero fue de forma excepcional, ¿no? Entonces eso tiene que quedar muy claro. Cuidado, digamos, que los vocales estén diciendo, digamos, de que han mandado un proyecto de ley a la asamblea. No hay. Ellos están facultados para poder hacer su calendario electoral de acuerdo a sus instancias internas. La norma les permite esa situación. Entonces, si hay retrasos en cuanto a plazos, cosas, es de exclusiva responsabilidad de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, ellos... Pero después de los últimos acuerdos suscritos en la última cumbre multipartidaria convocada por el Tribunal Supremo Electoral, y como consecuencia de la profunda preocupación que tiene este órgano, que tiene la responsabilidad de garantizar la realización de procesos electorales transparentes, claros, pero además limpios, hoy en la Cámara de Diputados, la comisión respectiva, presidida por la diputada Olivia Huachalla, aprobaron el informe, aprobaron el proyecto presentado por el Tribunal Supremo Electoral, por el cual se pretende incorporar a la ley el sistema de conteo rápido, el TREP. El mismo que fue motivo de una serie de divergencias y escaramuzas políticas el año 2019, cuando se detectó un alevoso fraude electoral que terminó con la salida del entonces presidente Evo Morales. La presidenta de la comisión, Olivia Huachalla, dijo que se ha aprobado, por tanto, este informe, y de aquí en adelante este informe aprobado será remitido al Pleno de la Cámara de Diputados para que sea esta instancia la que lo apruebe o lo rechace. Un largo debate, hemos tenido la participación de nuestros vocales que nos han venido a socializar este presente proyecto de ley, que es prácticamente para blindar, si se puede decir, y garantizar con más candados, seguir avanzando hacia las elecciones previstas para agosto de este año, ¿no? Hay compromisos políticos, hay un acuerdo político que se ha suscrito por todas las fuerzas políticas del país, el cual debemos cumplir también como parlamentarios, porque ahí hemos participado tanto la Cámara de Diputados como senadores, y tenemos la responsabilidad de dar viabilidad a estos proyectos de ley que han sido derivados del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Hoy, con la satisfacción de haber aprobado un proyecto más de ley, sin modificación alguna, y bueno, ya se va a derivar a nuestra presidencia para su tratamiento en el Pleno de la Cámara de Diputados, ¿no? Esperemos que nuestros colegas diputados, que son parte también de las distintas fuerzas políticas de esta Cámara de Diputados, puedan también apoyar y aprobar por unanimidad, ¿no? Si se puede, de esta Cámara de Diputados, ¿no? Así como se lo ha aprobado, porque tenemos, para ver el contexto, el Tribunal Supremo Electoral en la cumbre multipartidaria realizada la última vez con los actores políticos, suscribieron un documento en el cual
se comprometían y hacían propias las preocupaciones del Tribunal Supremo Electoral. Una de esas profundas preocupaciones era el tema del TREP, porque la población, en este caso la población boliviana, el electorado boliviano, necesita saber en la fecha y a la brevedad posible, tras concluir el proceso electoral, tener una idea cabal de cuál fue la tendencia, y no solo la tendencia, sino quién ganó las elecciones o quién aventajó en las elecciones, cuál fue la posición de los participantes. El tema de diferir para 2, 3, 4, 5, 10 días, por la experiencia histórica, por el registro, denota un profundo riesgo, un gran riesgo de manipulación, de alteración de resultados en función de intereses, etcétera, etcétera. Usted ya sabe, el boliviano que ha vivido las últimas elecciones en este país sabe de qué estamos hablando. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral presentó un proyecto de ley que tiene que ser aprobado por los legisladores para que se garantice, entre otras cosas, el sistema de conteo rápido. Quiere decir que el mismo día de las elecciones, tipo 8 de la noche, los electores de este país conocerían a ciencia cierta cuáles son los resultados, y claro, un voto más, un voto menos, digamos. O sea, que ya no hace, que hace a la forma, pero no hace al fondo de los resultados. Y eso para transparentar, para cristalizar el proceso y que al otro día no amanezca el electorado boliviano con sorpresas. La vida te da sorpresas, ¿no? El diputado Edwin Bazán de Creemos ha hecho 7 observaciones a no rechazando el proyecto, pero 7 observaciones que él considera, como Creemos, que deberían incorporarse para garantizar el éxito de esta herramienta legislativa. A ver, ¿cuáles son las observaciones que hace Edwin Bazán? Una de ellas dice que el TREP debería ser controlado, administrado, manejado con eficiencia por una empresa internacional que sea contratada para este efecto. Pero entre esas tiene otras observaciones, vamos a escuchar. El órgano electoral, sino que el TREP sea terciarizado, que sea una empresa externa al órgano electoral, una empresa internacional, la que maneje el TREP. Esa ha sido una de las observaciones que hemos planteado en modificaciones a los artículos del proyecto de ley que hemos recibido. Lamentablemente esta observación no fue aprobada por los diputados del MAS, que son mayoría en esta comisión, lo que nos genera un manto de desconfianza, por supuesto, porque ¿cuántos bolivianos confían en que el órgano electoral va a llevar adelante un TREP confiable y transparente? Yo creo que muy pocos. La mayoría del pueblo boliviano no confiamos en las acciones del Tribunal Supremo Electoral. Y para darle certidumbre a la población, es que esta sugerencia de modificación no fue aprobada en su estación en detalle. Por tanto, yo rechacé en detalle digamos, el artículo original y intenté que se aprobara el artículo que yo proponía. Los masistas no lo aprobaron. En el plenario, en la Cámara de Diputados, vamos a insistir, ya no solamente yo, sino toda mi bancada, con estas propuestas de modificación. Nuestra voluntad es de aprobar en grande, pero tenemos que modificar en detalle. Y ojalá que podamos hacer fuerza común con otras organizaciones políticas para que de una buena vez se hagan las modificaciones. Un poco más envalentonados, un poco más acicateados, un poco más oxigenados, con un poco más de espalda, el Tribunal Supremo Electoral, a través de la vocal Nancy Gutiérrez, ha dicho hoy que es tan importante el sistema del TREP en la organización y desarrollo de las elecciones generales, que con o sin ley, el Tribunal Supremo Electoral
va a incorporar el TREP a estas elecciones. Ha sido discutido en sala plena porque una vez que un vocal presenta un proyecto de ley, se presenta al pleno, ellos lo ven, lo analizan, el departamento jurídico también da su punto de vista, correcciones, en fin, y después de aquello recién se presenta a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso se ha hecho, se han aclarado dudas y cuando se nos pregunta si no hay la ley, ¿qué va a pasar? Eso es lo que dijo el diputado Bazán, tiene la preocupación que nosotros creemos es legítima y compartida por mucha gente, cierto. Nosotros, con ley o sin ley, estamos trabajando. Hasta el momento, por lo menos internamente, hemos llevado a cabo 4 simulacros, que no son de una semana para otra. Esto ya lleva todo el año pasado, inclusive estamos perfeccionando poco a poco y a través de esto, pues simplemente vamos a esperar también algún respaldo económico que podamos tener y debe ir adelante. ¿Para qué? Para que la población tenga, pues, ese derecho a la transparencia, a una información que le transmita seguridad el día de la elección para que por lo menos vayan a dormir tranquilos sabiendo de que ha habido algún partido que ha repuntado más y que esto se respete, que el TREP no se pare por ningún motivo, que el TREP sea transparente, que el TREP sea público. Eso es lo que estamos proyectando, eso es lo que hemos presentado el día de hoy a la Asamblea Legislativa. Es el respaldo jurídico, porque no está en la ley directamente, no tenemos ese respaldo jurídico, pero, o sea, no tenemos obligatoriedad, me voy a eso, porque de pronto podríamos decir, como no me obligan, ¿para qué lo hago? Pero estamos viendo que el clamor popular está pidiendo el TREP, producto de aquello hemos proyectado esta ley. Pero sucede que horas antes de que la comisión trate este proyecto que fue enviado por el Tribunal Supremo Electoral a propósito de pidiendo la incorporación del TREP en el sistema y hacerlo a través de ley para darle certeza a los electores en el país. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Quispe, con una comisión del Tribunal Supremo, llegaron hasta la Asamblea Legislativa. Llegaron para sustentar, para sostener, para explicar el por qué la importancia de que se incorpore el sistema TREP, el sistema de conteo rápido, al proceso electoral. Tawichi Quispe dijo que era imperativo que se incorpore el sistema de conteo rápido para no cometer los mismos errores del año 2019, como decía la vocal Nancy Gutiérrez, para que nadie tenga que parar el TREP. Me da la impresión de que la vocal estaba recordando, ella no lo ha dicho, recordando aquellas declaraciones que cursan en las fojas de la investigación de lo que pasó el 2019, cuando la entonces presidenta del Tribunal Supremo Electoral decía, como a las 8 o 9 de la noche, cuando los resultados estaban siendo adversos para el candidato oficial, gritaba: paren el TREP, que paren el TREP, que paren el TREP, y pararon el TREP. Al otro día, los resultados eran absolutamente distintos a lo que el TREP iba mostrando cuando a gritos pidieron que se detenga. Realizar el proyecto de ley de transmisión de resultados preliminares ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Quiero recordar que este proceso electoral presidencial tiene 3 enormes riesgos, ¿sí? Uno de ellos, en cuanto a leyes, uno de ellos es justamente la ley de transmisión de resultados preliminares. Es posible que exista alguna confusión por ahí. Quiero explicar lo siguiente. Hay que recordar la importancia de contar con un TREP. Recordarles que el año 2019 se dejó sin efecto, se anuló el proceso electoral presidencial del año 2019, justamente porque hubo una enorme falla, ¿sí? Grotesco, yo diría, en cuanto al TREP del año 2019. Y esa historia no se puede repetir. Producto del TREP cayó un gobierno,
Producto del TREP, hubieron varios muertos en Sacaba, muertos en Sencata, en Santa Cruz, centenares de heridos en 2019. ¿Sí? Entonces tiene una enorme importancia el TREP. Entonces hoy presentamos el proyecto de ley a esta asamblea con la finalidad, ¿sí?, de corregir un vacío. Acabo de informar a la comisión, ustedes lo han advertido, que el órgano electoral no tiene la obligación de presentar resultados preliminares. A propósito de proceso electoral, este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Tribunal Supremo Electoral firmaron una adenda al convenio interinstitucional suscrito el año 2021, reforzando la cooperación para garantizar la votación de los ciudadanos bolivianos en el exterior en los próximos comicios, en las próximas elecciones. Durante el acto, la ministra de Exteriores, Elinda Sosa, dijo que este instrumento permitirá establecer las condiciones necesarias para la movilización de personal y equipamiento electoral, asegurando que los bolivianos fuera del país puedan ejercer su derecho al voto.